Eh, Hola, soy Albert Fornós, me dedico a la postproducción fotográfica de imágenes publicitarias. Entre mis principales clientes se encuentran agencias de publicidad y productoras que tienen como clientes empresas del mundo de la automoción, o sea, SEAT, Audi, Volkswagen. O sea, prácticamente me dedico a retocar coches. Tengo la suerte de que, bueno, mis trabajos, pues, cuando ves un anuncio en el periódico o una valla por una carretera de cualquiera de estas marcas, pues muchos de estos trabajos pues los he hecho yo. Aquí tenéis mi página web y la dirección de Twitter, por si queréis hacer luego algún comentario o lo que sea. No olvidéis retuitear con los hashtags que antes os han mencionado para lo de la Creative Suite. Y bueno, voy a empezar. He dividido esta ponencia en tres partes. Primero voy a hacer una especie de una pequeña presentación donde os voy a explicar un poquito cuáles son mis trabajos y os voy a explicar un poquito cómo he llegado hasta este nivel profesional, ¿no? Y después os explicaré pues cómo he realizado dos trabajos. Uno a partir de una fotografía que me dio el cliente, el cliente me dio una fotografía y yo la tuve que retocar, y una ilustración 3D en la que también tuve que realizar un retoque para una marca de coches. Ahora, para situarnos un poquito, bueno, voy a enseñar, por ejemplo, una serie de trabajos con los que yo suelo... Bueno, son trabajos, no son los mejores ni todos, pero bueno, son algunos de los que les tengo más cariño, ¿no? Eso es para que, bueno, no pretendo hacer una autopromoción, sino, bueno, simplemente que nos situemos un poquito. Y, bueno, es para comentaros un poquito cuál es mi trabajo. Yo sé que, por ejemplo, hay mucho talento que no sale, el talento, como digo yo, un poquito de talento desperdiciado, y es muchas veces porque, bueno, hay gente que tiene mucha pasión. Vosotros la demostráis viniendo, por ejemplo, aquí un sábado por la mañana cuando son las fiestas de carnavales y todo eso, y venís aquí a escucharnos, y todos vosotros, me imagino que todos tenéis una pasión por vuestro trabajo, pero no lográis que salga, Entonces yo os voy a explicar un poquito cuál es un poquito mi historia, brevemente, con el ánimo de que, bueno, vosotros también podéis también lograr hacerlo, Yo empecé como diseñador gráfico. Estuve 8 años trabajando en una agencia de publicidad y, bueno, estaba todo el día pues con el Illustrator, el freehand de la época, y, bueno, y tengo un perfil como de diseñador gráfico, Hay retocadores que empiezan como fotógrafos y luego se hacen retoque, o gente que hace 3D y luego retoca o lo que sea, pero yo, en mi caso, yo vengo de diseñador gráfico. Soy, dijéramos, diseñador gráfico que se ha transformado a retocador. Llevo ya 15 años retocando. Yo, cuando estaba trabajando en la agencia, bueno, dejé la agencia y me fui a trabajar a una productora de fotografía. Y yo pensaba, ostras, qué guay, ¿no? Yo qué sé, modelos, fotografía de producto, no sé, lo veía como una cosa, bueno, a los que nos gusta la fotografía, pues no sé, dices, hostia, qué guay, voy a dedicarme a eso. Pero en realidad no era así. Simplemente estábamos ahí en la productora y venía, por ejemplo, un catálogo de bolígrafos, no sé, y estaba todo el día con el trazado de recorte, no sé si lo conocéis, recortando, yo qué sé, pues 100 bolígrafos o yo qué sé, o 200 despertadores, pues para hacerlo, porque esto iba luego a la agencia y hacían a la agencia o al estudio de diseño gráfico y hacían un catálogo o lo que sea. Y entonces estaba todo el día recortando. Yo siempre he tenido un poquito otras inquietudes, ¿no? Siempre he querido, pues no sé, aprender, soy autodidacta, y bueno, cuando estás todo el día repitiendo el mismo trabajo, llega un momento pues que te cansas, ¿no? Dices, bueno, esto es un poco ya aburrido. Y un día, hablando con el fotógrafo, tomando un café en el bar a la hora del almuerzo, porque esto fue así, queda grabado, o sea que es así seguro.
Estaba yo con mi amigo Carles Nin, que está en Barcelona, y viendo una revista de coches dijimos, vamos a hacer un coche, así, o sea, de un extremo al otro. Y dijimos, bueno, hablando, vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo bien, no sé qué, tal y pascual. Bien, y fuimos a hablar con mi jefe, y dijimos, David y Francesc, que eran dos socios, queremos hacer un coche, ¿no? Y bueno, nos vino con mucha ilusión y dijeron, bueno, vale, adelante, pero con una condición, vamos a hacerlo bien, ¿no? Entonces, bien, os voy a enseñar, por ejemplo, lo que llegamos a hacer, ¿eh? Sería esta imagen. Bien, ¿cómo hicimos esto? Bueno, estuvimos buscando muchas referencias de fotógrafos alemanes, porque esto tiene ya 12 años. Entonces, había internet, pero nadie tenía página web. Era como una cosa, cuando estaba Terra y todas aquellas cosas que Google estaba todo en inglés, era todo muy primitivo. Entonces todo esto era con libros, o sea, íbamos mirando libros y revistas, mirando publicidad de coches y íbamos mirando pues cómo lo hacían. Estuvimos mirando, pues no sé cómo lo hacían, por ejemplo, los fotógrafos alemanes, ¿no? Que entonces en aquella época lo que se llevaba era hacerlo como todo un poco oscuro, todo muy alemán, todo muy como un poco gris, ¿no? Ahora se hace todo un poco más con más color y todo eso, pero antes se hacía como todo como oscuro, y entonces dijimos, bueno, pues vamos a hacer un coche pues que no pase de moda, porque bueno, este coche tiene 12 años también, pero bueno, es actual, podría ser de hace un año, no pasaría nada, por eso se eligió este coche. Y entonces lo fuimos a alquilar, bueno, fuimos a buscar las localizaciones, nos documentamos, vimos qué es lo que teníamos que hacer, o sea, no teníamos una intención de copiar como lo hacían los alemanes, como hacían otros retocadores y otros fotógrafos de nivel mundial, de coches, pero sí que teníamos la idea de hacerlo igual de bien. O sea, no se trata de copiar, pero sí lo único que queríamos copiar era hacerlo igual de bien. Entonces, bueno, alquilamos este coche y fuimos haciendo localizaciones, y esto, por ejemplo, son unas cavas que hay en Sant Sadurní d'Anoia, donde están las cavas Freixenet, Codorní y todo eso, que seguro que he conocido. Está al lado de mi casa, y soy de allí. Y bueno, hicimos una serie de fotografías. Esto se hizo a pleno día. Aquí, por ejemplo, bueno, habían sombras del sol. Esto lo tuvimos que mojar con cubos de agua porque la manguera no llegaba y quisimos hacerlo como mojado. Y entonces íbamos mojando, por ejemplo, esta zona, y hacíamos una fotografía y la dejábamos, y bueno, la íbamos montando, y a trozos, porque como hacía mucha calor, se secaba enseguida, y bueno, fue a cubos, o sea, todo el día metiéndole cubos de agua debajo del coche, con la intención de, porque con la manguera lo hubiéramos salpicado y se hubieran visto las gotas al coche, entonces no interesaba, y había que echarlo todo despacito, y todo muy cuidado. Este trabajo luego nos sirvió para... no nos lo esperábamos, lo hicimos como un ejercicio de realización personal. Pero este trabajo luego nos sirvió para ir, por ejemplo, por las agencias, para decirles que nosotros fotografiábamos coches. Con eso os quiero animar a que, por ejemplo, si vosotros, no sé, sois fotógrafos, pero yo no tiene por qué ser del mundo de la automoción. Yo soy fotógrafo y hago retratos, ¿no? Pues, ¿qué pretendo con esto que os estoy explicando? Pues si hacéis un día retratos, si queréis hacer un salto hacia adelante, pues pensar, por ejemplo, un proyecto que, por ejemplo, puede ser, estoy hablando de retratos, pero puede ser arquitectura, paisaje, o ese de, no sé, lo que queráis. Vamos a hablar, por ejemplo, de retratos. Pues pensar, por ejemplo, mira, es una idea tonta, pero voy a fotografiar un famoso y lo voy a retocar y lo voy a iluminar como, no sé, como alguien que lo haya hecho muy bien. Podemos mirar, por ejemplo, en Behance, ahora con internet nos podemos documentar perfectamente y ver cómo lo hace la gente grande, ¿vale? Y lo que estaba diciendo, no se trata de copiar, sino de hacerlo igual de bien, porque luego el estilo sale. O sea, al principio, cuando queréis hacer esto, dirás, ostras, lo voy a hacer del estilo de otra persona. No os preocupéis, el estilo después, cuando tengáis un bagaje de tiempo en vuestro trabajo, el estilo sale,
¿eh? Porque ahora es difícil empezar y marcar tendencias, que esto tampoco, hay gente que se piensa que empieza y ya está marcando tendencias, y no es así. Esto es una cosa que hay que ir trabajando. Bien, hicimos esta imagen, hicimos una serie de 4 o 5 imágenes, esta es otra, ¿vale? Y es lo mismo. Yo ahora, por ejemplo, a esta imagen le veo fallos, porque los coches está estipulado como tienen que ir retocados, no pueden, está bien iluminada y todo eso, pero ahora con lo que sé ya, pues quizá lo hubiera hecho de otra manera. Estas, no os voy a enseñar todas las imágenes, pero bueno, os enseño solo estas dos. Pero estas 2 imágenes nos sirvieron para ir por las agencias y decir, oye, sí, que nosotros fotografiamos coches. Y fue muy difícil, o sea, nadie te va a dar un proyecto de fotografía de coches porque, bueno, son producciones que valen muchísimo dinero y es muy difícil. Pero, bueno, una agencia nos dijo, bueno, podéis hacer si queréis un trucho, ¿no? Mira, os voy a enseñar ahora. Este fue el segundo trabajo. Es chulo, es divertido, ¿eh? Estos bueno, es un trabajo que se realiza para presentar en festivales. Entonces, tampoco la empresa donde yo trabajaba anteriormente no cobró o cobró muy poquito por esto. Lo hicimos también como si fuera un trabajo personal. Es bueno, mitad y mitad. Entonces ellos a lo mejor pagaban los gastos, pero no se paga lo que vale una producción de este tipo. Esta imagen, como veréis, pues bueno, es un montaje total. O sea, por ejemplo, este edificio de aquí, ¿no? Es este mismo aquí. Y este de aquí, es que lo veo tan grande que no lo veo bien, pero bueno, este es este. Esto de aquí es la Ronda de Dalt de Barcelona, que bueno, el que sea de Barcelona y ha estado, pues lo sabrá. Esto es un asfalto que es nuevo, que claro, evidentemente no estaba en esta calle. Las tortugas, eran tortugas así, que las fuimos a alquilar a una empresa que alquila animales. Eran así y pesan una barbaridad, te pisa una tortuga de estas y te deja tieso, ¿eh? Pesan un montón, no sé lo que... Increíble. Y luego esto, el coche, bueno, lo fuimos a fotografiar a un descampado para evitar que tuviera reflejos, o sea, para que no tuviera, yo qué sé, la sombra de un árbol aquí y luego fuera muy difícil de retocar. Y entonces se hizo todo el montaje y a partir de aquí, bueno, pasó el tiempo, porque no fue tan fácil, porque podemos decir que pasaron 4 o 5 años, pero a partir de aquí yo ya me fui muy poco a poco en todo este proceso a dedicarme al retoque de coches y conseguí ese sueño que un día, tomando un café con mi amigo Carlas, me ocurrió. Y lo que quería con esta pequeña explicación es animaros a que en vuestro ambiente profesional hagáis algo así. Esto es como aquel que dice, yo cogí un día la moto y me fui a la India, ¿no? Y dices, que está loco. Pero la cogió y se fue. Pero no es tan difícil, ¿eh? Pasa que, claro, para hacer una cosa como esta, lo que sí que os recomiendo es que, si por ejemplo sois no lo hagáis solos. O sea, esto es un trabajo de equipo, no se puede hacer solo. Si sois fotógrafos, pues buscar un buen retocador. Si queréis hacer las localizaciones, pues bueno, cuando digo las localizaciones me refiero a ir a buscar las calles, hacer un boceto que esté bien hecho, que tenga una creatividad, que sea divertido, que tenga impacto visual. Es muy importante que una imagen haga impacto visual, que digas, coño, esto hace más impacto visual que lo del Porsche, es más, vende más. Y vosotros en vuestros trabajos deberíais de buscar lo mismo. Cuando hagáis si queréis hacer un trabajo así, os recomiendo pues eso, que tenga impacto visual. Hay un mogollón de ejemplos en Behance para que podáis ideas, lo que sea, cada uno en su profesión, ¿eh? Si sois fotógrafos, pues eso, pues cada uno, ahora seguramente cada uno está pensando qué podría llegar a hacer, ¿no? No hagáis coches porque si no me quitaréis la faena enseguida, ¿eh? Bien, esto es bueno, y ahora os voy a enseñar. Espera, vamos a hacer. Bien. Ahora os voy a enseñar una imagen de un fotógrafo alemán que yo no he retocado. Sería esta. Bien.
Bien, esta es una de las imágenes que tiene Volkswagen o la agencia de publicidad para cuando quieren hacer, o sea, tienen una colección de imágenes que son para hacer campañas publicitarias. Hay por ejemplo, yo qué sé, 30 fotos del Golf con este color, por si alguna agencia necesita hacer alguna campaña o esto, lo que sea. Entonces cada agencia piensa sus ideas con estas fotos que ya están hechas. Y entonces, bueno, en la agencia me dijeron, me hicieron una pregunta, ¿no? ¿Puedes hacer que llueva en la imagen? Y yo dije, sí, claro, evidentemente sí. Ahora os enseñaré el resultado. A priori es un poco, bueno, puede parecer un poco difícil, ¿no? Porque esta imagen está hecha todo lo contrario, es a pleno agosto, con la luz muy dura, bueno, la chica en manga corta, bueno, todo un poco así, ¿no? Entonces ahora os voy a enseñar el resultado. Bien, esto es para, bueno, aquí hice que lloviera. Evidentemente he eliminado aquellos elementos que me hacían verano, como por ejemplo la chica, el chico, el banco que había aquí. He cambiado el asfalto, bueno, todo lo que estáis viendo, ¿no? Y esto era para una imagen para online. O sea, es, bueno, 70% en el segundo neumático. Esto era para una página web, pero tenía que quedar muy bien porque a lo mejor hacían algún cartel o alguna valla o lo que sea, y teníamos que hacerlo pues de esta manera. Era para una campaña de invierno. Bien, muchos de vosotros os preguntaréis cómo lo hice, ¿no? Bien, ¿puedes hacer un ambiente de lluvia en la imagen? Pues sí, ya lo hemos visto, ¿no? ¿Se puede hacer en 3D o se puede hacer en Photoshop? Bien, yo solo trabajo con Photoshop. En 3D, cuando hago 3D, pues hay otras personas que lo hacen, los contrato, lo que sea, y bueno, me ayudan a hacer 3D. Pero en este caso, el 3D no lo podíamos hacer servir primero porque el coche no teníamos la malla para hacerlo en 3D, no teníamos las llantas, que este era el coche que se iba a vender. Y hay un problema que es, por ejemplo, ¿hacéis 3D alguno de vosotros? ¿No? ¿Un poquito tú? Sí. Cuando hacemos partículas, o sea, por ejemplo, lluvia, gotas salpicando, reflejos, pues el render del 3D se eterniza, no se puede hacer porque, claro, hacer el reflejo del agua en este ambiente, bueno, es un poco complicado. Entonces se hacía todo más largo en el tiempo y era todo mucho más caro. Entonces, ¿cómo hice este trabajo? Lo hice con el sistema de trabajo que yo llamo el sistema de trabajo de los recursos, ¿vale? Bien, ahora os voy a explicar. Giro aquí. Bien, ¿qué son los recursos? Los recursos son todas aquellas cosas que necesitamos para rellenar en nuestra imagen. En este caso, pues bueno, charcos, asfalto mojado, salpicaduras, paredes, lluvia, las marcas viales también del suelo porque las teníamos que cambiar. ¿De dónde saco todo esto? Pues hay que salir a fotografiar. Un retocador no puede estar, o sea, no solamente retoca delante del ordenador y se queda allí retocando, tiene que saber un poquito qué es lo que necesita y tiene que hablar con fotógrafos y decir, bueno, hey, yo necesito pues bueno, necesito todos estos recursos porque los voy a aplicar en la imagen, porque en el Photoshop no nos podemos inventar nada como en el 3D, o sea, simplemente cogemos una cosa que ya existe y la vamos aplicando. Ahora, después os explicaré un poquito cómo voy aplicando todas las cosas dentro de la imagen con los modos de fusión, pero bueno, eso vendrá después. Bien, por ejemplo, los charcos. Bien, nosotros íbamos con una aplicación de móvil, de esas que te dicen, está lloviendo no sé dónde. Y entonces, bueno, por suerte porque llovía, menos mal. Íbamos con el coche, iba yo con una fotógrafa que se llama Magda, que es amiga mía, y fuimos a fotografiar todos aquellos elementos que íbamos necesitando, por ejemplo, charcos, ¿no? Entonces fotografiamos, por ejemplo, bueno, un charco de estos, y entonces aquí está la posterior aplicación. O sea, no se trata, o sea, simplemente es eso. Si un día queremos hacer un retoque creativo,
y necesitamos cosas que se nos pasan por la cabeza, salgamos a fotografiar. No nos quedemos buscando cosas en el Google, sino que si vamos a hacer un trabajo profesional y bien hecho, pues salimos a fotografiar y vamos a conseguir aquellas cosas que necesitamos. Así también hacemos el trabajo mucho más personal, mucho más nuestro. Bien, en este caso, por ejemplo, he colocado aquí los charcos. Entonces, ¿cómo se coloca aquí un charco? Bien, no se coloca, o sea, no es como trazado, recortar y pegar, ¿vale? Sino que simplemente, aquí porque no se ve muy bien, porque no tiene mucha resolución, pero todos estos elementos se colocan con los diferentes modos de fusión. O sea, esto que pone aclarar, multiplicar, dividir, disolver, normal, luz suave, luz fuerte, todos estos, bueno, os he dicho todo desordenado, pero bueno, todos estos modos de color. Los modos de color, yo me he encontrado que mucha gente, los modos de fusión, yo me he encontrado que mucha gente no sabe bien cómo funcionan, o bueno, tienen una idea de lo que hacen más o menos, pero la gente no lo estudia. Más o menos todo el mundo hace ensayo y error. Prueba, poner una cosa ahí con esto y prueba a multiplicar. Bueno, bien. Luz suave, luz fuerte, me quedo con este. Entonces, pero hacemos ensayo y error, ¿no? Hay un montón de modos de fusión y vamos haciendo ensayo y error. Si tenemos un correcto entendimiento de cómo funcionan los modos de fusión, podemos salir a fotografiar los diferentes recursos que necesitamos y después aplicar cada uno de los elementos en la imagen y trabajar de una forma muy fluida. Porque muchas veces, o sea, Photoshop es trazado de recorte, máscaras y tono saturación, curvas y niveles. Es que con eso trabajamos casi todo, o sea, no hace falta saber mucha cosa más. O sea, con esto casi se puede hacer casi de todo. Pero los modos de fusión la gente no los entiende. Entonces, yo me gustaría ahora, bueno, ahora os estoy explicando un poquito cómo los voy utilizando. Por ejemplo, bueno, aquí también, por ejemplo, aquí tenemos el asfalto mojado, bueno, vamos a pasar a la siguiente imagen. Por ejemplo, esta imagen aquí de las gotas. Evidentemente era muy difícil fotografiar un coche que salpicara agua con esta forma. Entonces, claro, lo tuvimos que fotografiar, bueno, así, por ejemplo, y después aplicarlo en la imagen que hemos trabajado para Volkswagen. ¿Cómo se recorta esto? Esto no se recorta con trazado, ni con la varita, ni nada, pues es imposible, ¿no? Os volveríais locos y además no funciona. Esto se aplica con los diferentes modos de fusión. En este caso, pues bueno, seleccionamos un poquito esto y se añade, pues por ejemplo, con el modo de fusión de aclarar o de trama. En el modo aclarar, por ejemplo, solo pintas si lo que hay debajo es más oscuro y aclara. Y el modo trama, ¿qué es el modo trama? Por ejemplo, el modo trama es, aquí está, mira, por ejemplo. El modo trama es, ¿ves aquí el interrogante? Pues el efecto que hace el proyector sobre este papel, el del proyector, es la trama. Pues tenéis que entender que la trama es como si cogiéramos un proyector y lo proyectáramos en un sitio. Ese es el efecto trama. Si miráis en qué quiere decir trama en un libro o lo que sea, os comerán la olla. Diréis, no lo entiendo. Es esto, un proyector aquí metido. ¿Lo entendéis? Queda clarísimo lo que es un trama, ¿no? Bien, ahora luego os explicaré que es alguno más. Por ejemplo, multiplicar. Bueno, en este caso, por ejemplo, multiplicar. Eso es un recurso. Yo vi esta pared y dije, ostras, esto lo voy a colocar con modo multiplicar. Ya, nada más ver esta pared. Digamos, bueno, eso que vas caminando ahí en la lluvia con el paraguas y mojado y nos pusimos chorreando y ves esto y dices, esto quiero una fotografía de esto. Entonces me hicieron esta fotografía y yo la apliqué aquí. ¿Con qué modo de fusión se aplica esto? Pues se puede aplicar, por ejemplo, con el modo de fusión oscurecer o multiplicar. Oscurecer solo pintas y lo que hay debajo es más claro. Y multiplicar, ¿qué hace multiplicar? Bien, ahora os voy a poner otro ejemplo para que lo veáis. Así tan sencillo para que no os liéis. Mirad, por ejemplo,
Esto es bueno, esto son transparencias, ¿vale? El efecto que hace una transparencia, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, esta transparencia, esto sería multiplicar, una transparencia metida aquí. Entonces, por eso, cuando hacemos una capa en multiplicar, elimina el blanco. ¿No os habéis fijado que elimina el blanco en multiplicar y oscurece, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos colocando una transparencia encima de la imagen. Eso es multiplicar. ¿Lo habéis entendido? Es muy fácil ahora, ¿no? Entender qué hace multiplicar. Por eso, bueno, en una transparencia, por ejemplo, no sé si no lo podréis ver, pero bueno, no existe el blanco, simplemente deja pasar la luz y haría blanco, ¿no? Una transparencia en una diapositiva. Pues el modo de difusión multiplicar hace esto, o sea, como si fuera una transparencia aquí. Ahora es más fácil entenderlo, ¿no? Bien, ahora sabemos que, por ejemplo, multiplicar elimina el blanco y oscurece. Sabemos que trama elimina el negro y aclara, que hace al revés, y después hay, por ejemplo, modos de fusiones como superponer, que elimina el gris. Luego os lo explicaré esto, ¿vale? Os lo dejo aquí. Bien. Estos también son, bueno, más recursos. Cuando salimos a fotografiar, no solamente tenemos que ir a buscar exactamente lo que necesitamos, sino que, bueno, vamos a ir fotografiando muchas más cosas por si el creativo... ¿Hay algún creativo aquí de agencia? ¿Creativo, diseñador gráfico de agencias? No, ¿no? Vale, menos mal. Ah, así que hay. Bueno, los creativos nunca están contentos y siempre quieren algo que no tienes. Por ejemplo, te pueden decir, oye, ¿me puedes poner una yo qué sé, una boca de estas de alcantarillado para el agua, porque quieren hacer un poquito más de lluvia, o quiero cambiar una marca vial, o quiero, no sé, lo que sea, poner un tipo de suelo, poner bus, lo que sea? Pues más o menos vamos fotografiando un montón de todo lo que se nos vaya ocurriendo y tenemos todos esos recursos para ir enriqueciendo el retoque que vayamos a utilizar. Bueno, hicimos también aquí, por ejemplo, muchas más fotografías, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, aunque esta fotografía, digamos, no sirve, pero bueno, nos sirve para, por ejemplo, fijarnos cómo afecta el reflejo de la montaña en el asfalto. Y entonces, bueno, este desenfoque que hay aquí, este brillo y todo eso es lo que intenté yo luego hacer cuando reflejemos el edificio, hacerlo más o menos así, para ir fijándonos. Se trata de hacerlo de la misma manera. Y bueno, pues bueno, diferentes asfaltos, bueno, todo lo que se nos fuera ocurriendo. Bien, ahora os voy a abrir la imagen con el Photoshop y la vamos a desglosar un poquito. A ver. Pantalla duplicada. Vale, creo que sí. Cancelar. Vale. Vale, voy a abrir la ventana, capas. Me queda todo muy pequeñito, no sé si puedo trabajar así. Vale, mirad. Esta sería la imagen. Vamos a hacerlo así para que lo podáis ver, un poquito ampliado. Vale, esa sería la imagen ampliada y ese sería el resultado final. ¿Vale? A ver si puedo hacer más... Un momentito, perdonad. Es que aquí la pantalla se me queda muy pequeña. Vale, vamos a hacerlo así. Bien, vamos a desglosar un poquito toda la imagen para que veáis cómo lo he hecho. Bien, lo primero que hice es eliminar todos los elementos que sobraban, ¿vale? Aquí incluso, bueno, puse aquí una carretera así un poquito más clonada y tal, porque para empezar ya a trabajar. Es muy importante empezar siempre con las formas,
Cuando queramos hacer un retoque creativo, lo primero que tenemos que hacer son las formas. No el color y la luminosidad, eso lo dejamos para después. ¿Por qué? Porque, no sé, por ejemplo, podemos hacer una máscara del edificio, por ejemplo, iluminar el edificio, que luego el cliente te diga, quiero el edificio más grande, ¿no? Entonces tengamos que ampliar las máscaras que hemos utilizado, los trazados, y digas, y encima he acoplado, y cosas de esas. Entonces, para evitar eso, la forma de trabajar correctamente es primero vamos a retocar las formas. Cuando digo formas, quiero decir esto más grande y esto más pequeño. ¿Vale? Empezaríamos. A ver, no es una norma, pero es una manera de trabajar. Primero empezamos con las formas y vamos a ir situando cada elemento en la imagen. Bien, por ejemplo, aquí tenemos la lluvia. No sé si se aprecia muy bien. Vale, por ejemplo, aquí he puesto la lluvia en la acera. Son pequeños puntitos. ¿Vale? Como yo tengo un un dominio de los modos de fusión, pues, ¿cómo hice estos puntitos, ¿no? ¿Cómo simulo que son gotas, ¿no?, de agua? Pues lo que hice fue coger una imagen de agua, a ver que lo voy a enseñar. ¿Veis? Aquí sale el agua, pero vamos a ponerlo en el modo fusión normal, está en trama, vamos a poner en normal, le pongo la opacidad a 100% y deshabilito la máscara de capa. Y veis, esto es una imagen de agua, que la he distorsionado un poquito porque quería que tuviera esta forma para que me pillara diferentes zonas, y como yo sé que la trama me eliminaba el negro y me aclaraba, la puse en modo trama. ¿Vale? Yo cuando veo ya una imagen, yo ya sé cómo la voy a trabajar, porque entiendo lo que me va a hacer este modo de fusión. Si luego veo que no es suficiente, por ejemplo, lo voy a poner en trama, ¿vale? Lo pongo en trama, pero veo que no es suficiente, le puedo dar una capa de niveles, como esta que estoy seleccionando ahora, ¿ves? Y va a desaparecer todo lo que es, solo me va a dejar las altas luces, que son los puntitos que estamos viendo ahí. ¿Entendéis? Esto solo se consigue si vamos estudiando un poquito los modos de fusión. Cuando terminemos esto y tal, me gustaría, pues eso, que os animaréis a entenderlos un poquito mejor para que mejoréis mucho en vuestros trabajos. Yo os lo digo porque yo también contrato a veces, por ejemplo, otros retocadores, que son gente que retoca muy bien y todo eso, pero vienen y veo que hay una falta de entendimiento de los modos de fusión en muchos retocadores, en muchos fotógrafos, no los acaban de entender del todo. Y yo creo que si aprendemos los modos de fusión y entendemos cómo funcionan las curvas y el tono de saturación, pues prácticamente podemos hacer casi de todo. ¿Vale? Bien, aquí tenemos, por ejemplo, las salpicaduras en la acera izquierda, los charcos, ¿veis? Que sería, por ejemplo, es lo mismo. Vamos a seleccionar, vamos aquí, hay diferentes charcos aplicados con diferentes modos de fusión. Las gotas de agua, ¿los veis? Bien, estas gotas de agua, aquí no se ve muy bien, pero estos son círculos concéntricos hechos con el Illustrator y luego distorsionados, de forma que vemos aquí la onda expansiva de una gota cuando cae en un charco. No sé si lo habéis visto bien, es que no se aprecia muy bien. Mirad, ¿veis? Ondas de agua aquí. ¿Veis la diferencia, no? Bien, aquí tenemos el 70% en el neumático y después tenemos aquí el coche. El coche es muy importante que lo podamos mover siempre. Para los creativos, el coche nunca está bien situado. Sí, nunca. Entonces hay que trabajar de forma que no, por ejemplo, en una co-place, o sea, trabajar todos los elementos por separado para que los podamos mover en cualquier momento. Porque si, por ejemplo, ahora me dicen que quieren el coche más oscuro, yo lo puedo oscurecer en un momento y también lo puedo desplazar.
O sea, tiene que ser, hay que trabajar un poquito de esta manera para que para no liarnos y hacer capas y capas, que además te pierdes, es imposible cuando dejas ese trabajo. O sea, lo que quiero es que lo tengamos todo ordenado y todo dentro de carpetas. Cada carpeta es un objeto. Si quiero oscurecer el coche, meto aquí dentro una capa de oscurecer y lo oscurezco. Y lo mismo con los charcos y con todos los elementos. Bien, aquí es también, por ejemplo, el efecto de agua en las ruedas. ¿Vale? Aquí también hay ruedas de velocidad, las salpicaduras. Por ejemplo, ¿veis? Esta salpicadura que estoy aquí de la rueda delantera está colocada con el modo de fusión aclarar. ¿Vale? Hay algunas, bueno, tengo que buscarlas, pero bueno, hay algunas que están en otros modos de fusión. Pero he elegido aclarar porque es solo pinta si lo que hay debajo es más oscuro. Luego también, por ejemplo, un arbolito y bueno, esos pequeños detallitos. Y después aquí lo que llamamos los ajustes generales. O sea, diferentes colores, como el cliente lo quería todo, un tono azulado. Y bueno, aquí va texto. Entonces, bueno, esta parte de aquí tenía que quedar más clara porque iba texto en negro. Y bueno, lo hicimos de esta manera y el trabajo quedó bastante chulo. ¿Voy bien de tiempo? Ah, lo bajo. Aquí. Aquí. ¿Ahora es mejor? Sí, vale. Bien. Ahora, esta es una imagen que he realizado a partir de una fotografía. Y ahora os voy a enseñar otra, que es a partir de un 3D. Perdón. Sí. Para hacer el reflejo de las ruedas, como haces copias y también haces uno de fusión. Uy, estoy como muy flojo. Pero para hacer la copia de las ruedas en el suelo. Sí. Para hacer la copia, o sea, para hacer los reflejos en el suelo. ¿Cómo se hace? Espera, que os lo voy a explicar. Tiene su truco, porque cuando volteáis un coche, evidentemente no os quedaría... Mirad cómo se hace. Lo voy a explicar. Mirad, Mirad. Si, por ejemplo, tenemos este coche, voy a duplicarlo y lo voy a... comando E, lo voy a... Uy, espérate, lo tendré que enmascarar. Vale, más o menos por aquí. Tiene su truco, es muy interesante eso, ya veréis. Comando J. Lo voy a hacer muy rápido, muy mal, pero veréis. Si por ejemplo cojo esta capa, la duplico y la volteamos, a ver si puedo trabajar esto un poco así, y la volteamos, ¿vale? Y evidentemente el coche no encaja, ¿vale? ¿Cómo se hace esto? Bien, os lo voy a explicar muy brevemente, Esto se hace así: cogéis este coche, lo partís por aquí, hacéis un control T y lo bajáis de aquí a aquí. Esto es muy brevemente, Esta otra parte la seleccionáis. Lo estoy haciendo en un minuto, se hace en una horita bien, Esto lo ponéis aquí y lo distorsionáis de esta manera, ¿vale? No sé si se entiende. Esta parte de aquí, todo esto de aquí, va en negro, porque son los bajos del coche. Va así. Y lo pongo detrás. ¿Lo veis? ¿Veis cómo va quedando? Lo estoy haciendo un poco chungo, pero bueno, ahora lo desenfoco y no lo notaréis. Comando E. Bien, ahora cojo, le pongo por ejemplo filtro, desenfoque y vamos a darle, yo qué sé, desenfoque de movimiento, ¿vale? Vamos a darle un poco así, lo desenfoco un poco y ahora cojo y le pongo pues un modo de fusión, un blue suave. Y ya me he cargado el coche, pero bueno, lo habéis pillado, ¿no? Esperad. ¿El mismo sistema para la sombra? No, la sombra es diferente. O
sea, ahora, el coche lo volteamos, lo colocamos con la distorsión más o menos que habéis visto. Esta zona de aquí, recordad que tiene que ir oscura, ¿eh? Y aplicaremos aquí el coche. Si me dejáis 10 segundos lo meto. Es que no estaba preparado, me habéis hecho una pregunta que... Vale, esperad, la duplico y ya está. Duplico, lo pongo en normal y esto es lo más caro. Y eso también. Vamos a mascarar un poquito. ¿Vale? Después, para hacerlo bien, porque esto está un poco así, cogéis las ruedas y las volvéis a colocar, pero rueda a rueda. Primero esta rueda y luego esta rueda, ¿vale? Porque una de estas ruedas sobre todo la habremos distorsionado muchísimo. Entonces la volvemos a poner encima y como quedará esto desenfocado, es una manera. La otra manera es hacerlo en 3D. Se le dice a un artista 3D, haz un reflejo y te lo hacen, cobrando. ¿Vale? No, es que son muy espabilados los artistas 3D. Vale, y bueno, ya tendríamos aquí por ejemplo el reflejo. La sombra es diferente. La sombra hay que hacer, yo siempre hago como si fueran 3 sombras en un coche. La que está justo debajo de las ruedas, ¿vale? Que es un hilito muy pequeño. La que está debajo del coche y la que proyecta el sol. En este caso no hay sol, pero podría ser que tuviera una sombra proyectada. Si por ejemplo el sol estuviera aquí, tendría una sombra proyectada hacia atrás. Y entonces tendríamos 3 sombras. Cada sombra la metería en un modo de fusión diferente. Por ejemplo, multiplicar, oscurecer, o luz suave, o lo que sea. Más o menos, depende del asfalto, depende de la imagen. Podemos aplicar un modo de fusión u otro a cada una de las sombras. Pero serían más o menos 3 sombras. ¿Os ha gustado el truco este de darle la vuelta al coche? Lo digo porque a veces... bueno, es el mismo truco que si por ejemplo hacemos una foto de un packaging de, yo que sé, una caja y la queremos voltear, ¿no? La volteamos y veréis que no encaja la perspectiva, pero si cogemos cada una de las partes de la caja y las distorsionamos, al final encajará. El problema de un coche es que como es tan irregular, pues hay que hacerlo así y bueno, desenfocando un poquito. Y no olvidéis hacerlo con las ruedas. Podéis hacer el ejercicio cuando queráis. ¿Y cuánto tiempo te puede llevar este trabajo? Este trabajo, una semana. Yo me tiro, claro, todo es al detalle. O sea, no... bueno, a ver, hay que ir a hacer las fotos. Ay, eso se me está quedando aquí. ¿Ahora me escucháis bien? Sí. Una semana bien. Una semana de trabajo bien. Pues bueno, se hace todo pues, con cuidado, claro. No sé. Cuando hagáis un trabajo que digáis, voy a hacer un super trabajo, no lo hagáis en una tarde. En una tarde no. Una tarde es, bueno, no se hace nada... Oye, esto es que me está tocando aquí, ahora. ¿Me escucháis bien, no? Sí. No lo hagáis en una tarde, que digas, tengo un arranque y me voy a poner a trabajar y dure una tarde. Puede durar bastante. Un trabajo así pues puede ser bien una semana. Depende de lo que pague el cliente. Eso es muy importante también, Claro, si te paga para una tarde también. Lo hago así, en un momento, en una conferencia y se lo entrego. Vale, os voy a enseñar ahora el siguiente trabajo. No guardar, no, los tengo guardados por ahí, no os preocupéis. Por suerte no trabajo con el portátil este. Cancelar. Vale, mirad. Mirad, esto es... Vamos a ampliar un poquito. Ahí, se me queda ahora. Mirad. Estos son... bueno, antes os he enseñado una fotografía y ahora os voy a enseñar un render 3D, ¿vale? El cliente me dio estos coches para aplicarlos en una especie de póster gigante. Era un póster de 50 metros por 15 que pusieron en los aeropuertos para que lo vieran los aviones. Era muy grande. Entonces, bueno, esta imagen
bueno, aquí está reducida, pero me pesa 5 gigas, 5 o 6 gigas, es bastante grande. Entonces, como no había fotografía que soportara eso, cada coche es de 15.000 píxeles, más o menos. O sea, solamente este coche son 15.000 píxeles. Es que no recuerdo cuánto, pero estaba llegando al límite de la capacidad del ordenador. O sea, es grande y con, bueno, también como si fuera máxima calidad. Bien, ¿qué hice con esta imagen? Mirad, os voy a enseñar el antes y el después. Mirad, ¿veis? Eso es el después. Antes y después. Está chulo, ¿no? A ver, ahora, vamos a ver por aquí, por ejemplo. Ahí. Antes y después. Como podéis ver, he ido iluminando cada parte del coche para hacerlo más real, porque el render también pues, a veces está como limitado. Con Photoshop también podemos mejorar una imagen hecha en 3D. Entonces, ¿cómo se hace esto? Bien, se me seca la boca. Esto, cuando por ejemplo vemos la parrilla, vemos que por ejemplo aquí está más contrastada. Si vemos por ejemplo la imagen original, veremos que está negra y lo que yo llamo empastado. Mirad, por ejemplo, ¿veis? No tiene volumen. ¿Veis la parrilla frontal? No tiene volumen. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Bueno, pues si somos retocadores de hacerlo en una tarde, hacemos un trazado de esto, ¿no? Y lo contrastamos. Hay que recordar que contrastar quiere decir lo claro más claro y lo oscuro más oscuro. Eso es contrastar, lo digo porque hay un cliente que todavía eso no lo ha entendido. Entonces, sí, porque dice contrasta y te quiere decir que oscurezcas. Entonces, contrastar quiere decir eso, el blanco más blanco, el negro más negro. Bueno, pues, si quisiéramos hacerlo en una tarde, cogeríamos esto, haríamos un trazado de esta parte y contrastaríamos. Pero no es suficiente. Hay que hacerlo, como este trabajo también pues, es una semana, 10 días, lo que vamos a hacer es, con paciencia, hacemos trazado de cada cosa. O sea, lo trazamos todo. Y vamos a ir dándole volumen a cada parte del vehículo. Ya os explicaré cómo. Esto sirve no solamente para hacer coches, sino para cualquier cosa. Si por ejemplo fotografía es, yo qué sé, un reloj, o no sé, una cámara de fotos, una persona, cualquier cosa, ¿con qué criterio aclaro y oscurezco? Bien, fijaros siempre que una imagen es una parte clara y una parte oscura, siempre. Después de una parte clara viene una parte oscura. Por ejemplo, esto sería, es que aquí no se ve muy bien porque me tengo que ir un poco más lejos, a ver. Por ejemplo, esto sería claro, oscuro, ¿lo veis, no? Si hiciéramos, por ejemplo, esta forma oscura y esta más oscura, parecería un degradado y perdería forma. ¿Me explico? ¿Os lo imagináis, no? O sea, si esto es claro, o sea, si esto es oscuro, esto es más claro. O sea, cada parte del vehículo o cada forma ha de estar contrastada con la otra, con la que está al lado. ¿Me explico? No hagáis mucho caso, porque muchos de vosotros sois fotógrafos, ¿no? ¿Sois fotógrafos vosotros? ¿Casi todos? Sí. Los fotógrafos tienen una visión diferente de lo que es la luz, porque la luz está aquí, pues claro, esto hace así y así, ¿no? Y aquí hay sombra, no me comáis la olla, es así. Pero en publicidad esto no funciona así, El cliente quiere ver todas las formas del coche, ¿vale? Ya le puedes explicar, no, es que la luz viene de aquí detrás, no. Porque esto en realidad es como si fuera un contraluz. Mirad, ahora, por ejemplo, si reduzco la imagen, ¿veis? La luz viene de detrás, ¿no? Aquí hay un pedazo de luz, ¿no? Aquí, y entonces esto tendría que estar muy oscuro, ¿no? No tiene sentido. Pero en publicidad se puede hacer. Claro. Hay que darle forma a cada volumen del vehículo. Eso en todo. O sea,
Si queréis hacer, por ejemplo, una imagen que tenga impacto visual, pues lo tendréis que hacer así. Más o menos, la cosa tiene que ir por ahí. Una parte clara y una parte oscura. Voy a buscar otro ejemplo. Por ejemplo, ay, jolín, con la lupa esta. Mirad. Vale. Mira, aquí pasa un poquito, lo mismo. O sea, hemos de buscar. Es que aquí, ¿sabéis lo que pasa? Que como no tengo resolución me tengo que ir un poquito atrás. Pero bueno, aquí por ejemplo se ve bien, ¿no? Sería, por ejemplo, una parrilla, sería una parte oscura, una parte clara, una parte oscura, una parte clara, una parte oscura. De esta forma siempre veremos el volumen de la imagen, ¿vale? Cuando dominamos esto, que decimos, ah, mira, qué guay, claro, oscuro, claro, oscuro. Bien, lo podemos hacer mejor, ¿vale? Yo os recomiendo que lo hagáis así, claro, oscuro, pero después vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a hacerlo con degradados, que también puede ser. Por ejemplo, un degradado de claro a oscuro y de oscuro a claro, también puede ser. O sea, eso son, pero bueno, esto ya, cuando lo tengáis ya más evolucionado, pues podemos hacerlo también de esta manera. O sea, haciéndolo con degradado. Y de esta forma hacemos que la imagen tenga más volumen, ¿vale? Y ahora os voy a enseñar un truquito más. ¿Voy bien de tiempo? ¿2 minutos? Olín. Bueno, voy a tardar 5. Vale, mirad. Antes os he explicado lo de los modos de fusión, ¿no? Que sabemos que multiplicar oscurece y elimina el blanco. Y trama, que sería como ejemplo como un proyector nunca proyecta negro, ¿eh? El negro es que falta luz. Una trama elimina el negro y deja el blanco. Pero, ¿qué hace superponer, no? Mirad. Ventana, capas, por ejemplo, me voy aquí. Mirad. Esto es un destello que tengo yo hecho aquí, ¿vale? Que utilizo pues, algunas veces para algunos de mis trabajos, ¿vale? Si yo lo pongo, por ejemplo, en multiplicar, bueno, veis que ha oscurecido todo lo que es negro y la parte blanca la deja como estaba. Ya veréis, multiplicar, normal. Si pongo, por ejemplo, esto en trama, pues me lo hace como si fuera un proyector. Es como si cogiera un proyector con esta imagen y quedaría aquí. Pero, ¿qué hace superponer? ¿Vale? Mirad. O sea, fijaros que estas de aquí, todas estas de aquí, oscurecen. Todas estas de aquí aclaran. Y todas estas de aquí, de superponer a mezcla definida, lo que hacen es que eliminan, o sea, contrastan, ¿vale? Hacen el blanco, no hacen ni una cosa ni la otra, o sea, que contrastan. Y eliminan el gris, ¿vale? Entonces, ahora lo voy a ver, ¿por qué hago los destellos de esta manera? Los hago sobre fondo gris. Porque hay gente que los hace sobre fondo negro y luego les da modos de fusión de aclarar, ¿vale? Imaginaos este destello sobre un fondo negro. Entonces, como le colocamos, por ejemplo, en trama, pues eliminaríamos el negro. Pero yo prefiero hacerlo en gris porque es más fácil, aquí tengo más modos de fusión. Ahora lo voy a poner en modo de superponer, pero no va a quedar correctamente, ¿eh? Veréis, queda así, ¿vale? Que no queda bien. ¿Lo he puesto en trama? Ah, no, superponer. Vale. Ha quedado superponer, no queda bien. Vamos a probar, vamos a hacer ensayo y error y lo vamos a poner ahora en luz suave, ¿vale? Ah, ya decía yo que me estaba superponer ahora. Digo, no he hecho mucho cambio. Vale, superponer, ¿vale? No queda correcto. Probamos ahora en luz suave, tampoco. Y ahora vamos a probar el bueno, que es luz fuerte. ¿Vale? Fijaros que ha eliminado el gris totalmente y me ha dejado el color con su contraste. Con esto, por ejemplo, podríamos hacer, por ejemplo, un sol, ¿vale? Podemos aplicar un sol aquí y, bueno, simplemente lo podemos mover y poner donde queramos. Funciona mejor que el destello de Photoshop. Simplemente hacemos hacemos un destello sobre un fondo gris, que tiene que ser 50% de gris, y lo podemos mover de esta manera. Y lo podemos poner donde queramos. Y también, por ejemplo, podemos, pues, por ejemplo, iluminar un faro, ¿vale? Para, por ejemplo, hacer este faro, simplemente lo coloco, por ejemplo, aquí, le pongo, por ejemplo, un tono de saturación,
Le voy a cambiar el tono, le vamos a poner un tono azul, porque como son luces de Xenon o de OLED, pues así queda más moderno, es un Audi. Sí. Y enmascaramos así. Bien, ahora por ejemplo, selecciono esta imagen, la invierto, cogemos un pincel y más o menos, bueno, lo estoy haciendo también como súper rápido, no me lo tengáis en cuenta, y vamos a ir dándole aquí un poco más grande, así, pim, 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 y cuando ya lo tenemos, pues duplicamos. Si queremos más intensidad podemos volver a duplicar y ya tenemos, por ejemplo, las luces aquí iluminadas. Podemos utilizar este truco pues para cualquier cosa. Cuando tenemos un correcto dominio de los modos de fusión, pues podemos hacer estas cosas de manera muy rápida. No tenemos por qué hacer, no sé si quisiéramos iluminar las luces, pues allí a pinceles o bueno, a estar un poquito, enredarnos con el trabajo. Bueno, y eso es todo, porque me han dado 2 minutos. Ya está, espero que os haya gustado. Luego, si estaré por aquí, si alguien quiere hacerme preguntas o lo que sea, no os cortéis, que estoy por aquí dando vueltas. Pues nada, pues muchas gracias.